Seguramente te enteraste que fui personalmente a preguntarle al presidente de algo que nos mencionaste en la anterior entrevista que nos concediste, esa investigación armada que me comentaste, dejaste cuando saliste de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto. Sigo esperando que el señor Pablo Gómez, titular de la unidad, pues acate la instrucción del presidente de aclarar si continúa esta investigación o no. Y mientras llega esa aclaración de Pablo Gómez, yo te pregunto, ¿no había una investigación armada sobre Felipe Calderón? Bueno, a ver, Felipe Calderón es una cosa impresionante. Felipe Calderón, lo que podría decir, insisto que es información que no puedo revelar razón bien claro, pero es una cosa impresionante el flujo de recursos respecto a empresas, sobre todo energéticas. Dejo lo académico porque yo también me dedico a la academia y hay empresas, o sea, hay universidades e institutos que me pagan por conferencias, lo mismo que a Calderón, pero sobre todo me llama la atención cómo las industrias energéticas le traspasan recursos y sobre todo, y también cómo, y eso es información que se le entregó al Instituto Nacional Electoral en su momento, cómo México Libre, desde agrupación política nacional que pretendió constituirse como partido político, también recibía recursos, pues no necesariamente de fuentes conocidas, a través de sistemas de pago. Es decir, no había forma de identificar quién había financiado a México Libre y eso pues, evidentemente es una ilegalidad en términos electorales. Pero es el mismo bloque. García Luna y Cárdenas Palomino están detenidos en este momento, me tocó denunciarlos en su momento, me tocó denunciar a Cabeza de Vaca, que ya se va. No lo hice con Roberto Gil pues, porque pensé que se iba a ver como una cuestión personal y lo menos que quería es que eso se viera como una cuestión personal. Insisto que pues, Carla y yo vivimos nuestra vida y lo que haya pasado antes, pues pasó antes y se acabó. Pero el caso de Felipe Calderón y en general de este modelo de forma de hacer política se acabó el 5 de junio en Tamaulipas porque Américo Villarreal ganó las elecciones. Y entonces perdieron el último reducto que tenían, perdieron el último espacio y están huérfanos. Y, por supuesto, pues van a querer dilapidar el capital de Chihuahua y ahí las personas de Chihuahua pues tendrán que estar muy cautelosas, ser muy prudentes y sobre todo actuar con inteligencia para evitar que los recursos que finalmente son limitados para las entidades federativas de nuestro país se vayan al pecunio, al capital personal de este tipo de sujetos que han estado viviendo pues, del erario público de los últimos 2 sexenios y medio. Pero bueno, entonces habría elementos para investigar a Felipe Calderón y esos dineros extraños, ¿no? Bueno, la información la tiene el INE, en el caso particular de México Libre, y bueno, por supuesto que es imposible que no hubiera tenido conocimiento respecto a las actividades ilícitas del señor García Luna. Algún momento, esto ya es público, porque tuvo que ver con los juicios que se han llevado en Estados Unidos y los procedimientos que hay en México. García Luna llegó a contratar con el gobierno federal más de 2.600 millones de pesos, más de 70 millones, 77 millones de dólares, sin contar un diagnóstico que le hizo a la Fiscalía de la Ciudad de México por 31 millones de pesos, por un diagnóstico. Eso a mí me parece en la administración de Mancera. Entonces, todo eso me parece increíble. Pero afortunadamente, ¿qué es lo que yo veo? El próximo año va a ganar Morena el Estado de México, sin duda. Serán 23 estados gobernados por la izquierda, por Morena. Y a partir de ahí, pues no hay duda de que la presidencia de la República permanecerá en Morena para 2024. En particular, pues, mi posición creo que es pública y notada. Yo llegué a la 4T invitado por Marcelo Ebrard y creo que es un tema de lealtad mantenerme en el proyecto, en el que además creo. Y creo que eso es una parte pues, importante que hay que seguir puntualizando.
mantener los programas sociales, todo este impulso que ha mantenido, que ha generado el presidente López Obrador, y bueno, darle un matiz que tenga que ver con los avances que ha habido a nivel internacional, y eso creo que el mejor que lo puede hacer es precisamente el canciller, el encargado de las relaciones internacionales de México, que es Marcelo Ebrard. Pero bueno, lo importante es que este grupo político se acabó, su ataúd está en Tamaulipas. Cabeza de Vaca no creo que ni siquiera que llegue a la toma de protesta, seguramente, o llegará con amparos a la toma de protesta, y sus secuaces también los vamos a ver fuera. Yo desde aquí daría un llamado al senador Pachita, que está en prisión, por no delatar a todo este grupo de personas. Si él hablara, pues puede obtener un acuerdo reparatorio y puede tener un criterio de oportunidad que nos permitiera a los verdaderos artífices de la ilegalidad, pues solamente fue un instrumento, poder que sean procesados penalmente. Y me refiero, por supuesto, a Cabeza de Vaca y a todo este grupo de panistas que estuvieron en el Senado. ¿Qué senador es, Santiago?